Por supuesto, en todo esto también entra en juego el sistema nutricional, es decir, no podemos utilizar nutrientes que nos vayan a dejar trazas de metales pesados o sulfitos, etcétera, etcétera. Control de plaga muy importante también. Cualquier elemento extraño que entre dentro del cultivo, pues luego va a ser consumido. De acuerdo que hay cosas que son inocuas, ¿no? Pues yo qué sé, dentro de toda la homogeneización, el hecho de que haya un huevo de araña roja no va a tener al final mayor influencia, ¿no? Pero a fuerza de ser purista, y si realmente queremos hablar de un medicamento, pues no debería haber esos huevos, ¿vale? Ni resto de moho, ni resto de nada. En este protocolo, una vez que tenemos ya la mezcla, ahora pasamos por el proceso de esterilización. Por si todavía quedara algo, ¡pum! El proceso de esterilización por cualquiera de los métodos estándar, ya sea ultrasonidos, ultravioleta, rayo gamma, son estándar. El problema de que produce el proceso de esterilización suele ser una pérdida de agentes volátiles y aromáticos, ¿vale? Ese es el otro gran escollo con el que se encuentra la industria casera, entre comillas, de producción de cannabis como medicamento, pero resulta que esto tiene muy fácil solución. Muy fácil solución porque todos los terpenos que existen hoy en día, terpenos, equiterpenos, flavonoides, etcétera, están todos aislados y a la venta por la industria perfumera. Entonces resulta que si para tu patología, aparte de una relación de cannabinoide 1-1, necesitas el flavonoide, yo qué sé, la vanila o geraniol, eso implica que esa relación de cannabinoides per se no produce el efecto a no ser que vaya acompañado de geraniol. Pues te vas, compras geraniol, se lo añades a la mezcla y ya tienes flavonoide. Con lo cual, ahora tienes un producto homogéneo con todas las garantías en cuanto a estabilidad, etcétera, etcétera, y ahora eso coges y lo encapsulas. Para que el médico además pueda ahora disponer de una posología o forma de consumo manejable. Una cápsula, pues en cápsulas de 1 gramo, de medio gramo, lo que sea, y ahora pues dependiendo de la enfermedad a tratar, pues se le dirá al enfermo, pues ahora coge usted en su casa, abre esta cápsula, la vacía, la divide en 3 partes, la echa dentro de un vasito de aceite de oliva, espera 4 días y ahora pues se pone 4 gotitas en la tostada. Pues si tiene usted glaucoma, cada vez que tenga una crisis, coge una puntita, la mete al vaporizador y se lo fuma. O si a lo mejor tiene usted un problema importante de enfermedad de Crohn, pues lo puede utilizar por vía anal. Ahora ya estamos hablando de un producto que, a pesar de que lo ha producido en su casa, entre comillas, sí tiene las garantías. O sea, sí, ese sí. O sea, si en algún momento la Agencia de Medicamentos Española aprobara, sería este protocolo que aprobaría. Yo pediría a las asociaciones, etcétera, etcétera, que los enfermos se merecen un respeto. Existe un problema que muchas veces no se sabe o no se ve desde fuera, y sobre todo en enfermedades crónicas o nuevas, poco conocidas y demás, que es que el enfermo que la sufre, que hasta en un momento dado pues trabaja, pero de repente cuando le diagnostican y empieza tal, todo eso se pierde. Primero, ¿por qué? Pues normalmente le echan del trabajo o lo pierde, pues porque si va a quimioterapia pues no puede ir a trabajar, etcétera, etcétera. Hay enfermedades además que están como estigmatizadas o tal, con lo cual, aunque sigas produciendo, pero ya, si tienes la enfermedad, pues ya a lo mejor no. Total, el enfermo acaba perdiendo recursos económicos. Se gasta una pasta en medicinas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué implica? Pues señores, el cannabis como medicamento, y sobre todo al nivel que estamos, debería ser gratuito, ¿vale? Gratis, donado. Está el concepto de altruismo y de donación, ¿vale? Gratis. Hombre, por mucho que me digan, no, es que la luz cuesta, está igual, vale, estupendo. También hay gente que coge y trabaja y cobra una nómina, y se juntan 10 amigos y cada uno pone de su nómina 200 euros al mes, y al final de año se van entre todos juntas la pasta y se van a África con una potabilizadora por allí o tal. Bueno, pues de esto mismo hablo. Es decir, tú cultivas para ti, pues coño, quiero decir, un enfermo no se fuma un cuarto kilo al mes, ¿vale? Pues coges y adoptas a uno o a dos o a los que tú creas que pueden, y a lo mejor resulta que con 10, 15, 20 gramos de hierba pues estás haciendo un favor a 3 o 4 o 5 personas. El enfermo va a alucinar, ¿no? Te lo va a agradecer toda la vida.
Y uno de los puntos, de las maneras que va a tener de agradecértelo, tú la parte que le donas a él o un representante legal suyo va siempre a reconocer que eso es suyo. En el caso que yo propongo, además, mediante un contrato escrito, ¿vale? Para que luego no haya... Evidentemente, si yo estoy además haciéndole un favor a un enfermo, pues lo que no es tampoco de recibo es que si yo tenga un problema por lo que le estoy regalando a él, pues lo normal es que lo asuma él o a un familiar suyo. A partir de ese momento, pues bueno, entra el concepto de apadrinamiento, como podríamos llamar, ¿no? Siempre tenemos un excedente, pues en el caso hipotético o ideal del que estamos hablando, pues tú ese excedente lo llevarías a una asociación u organización que sigue este protocolo y ese excedente lo metería dentro de todo el proceso que hemos hablado antes, homogeneización, y lo acabaría incorporando a uno de los lotes que acabaría en manos del enfermo a través del médico, ¿vale? Y siempre a través del médico, de la asociación o del médico que es sensible al uso de cannabinoides, pero en connivencia con el equipo médico que esté tratando al enfermo. Quiero decir, el médico de la asociación propondrá y luego los médicos del enfermo verán y el enfermo será el que tome la última decisión en cualquier caso. Lo que es otra barbaridad es cogerle a un enfermo que está en un tratamiento y con una medicación y demás y decirle, no, deje usted todo, tomen esta medicina. No, eso no se puede hacer. Hola, mira, yo quería preguntarte sobre los productos propiamente, el producto medicinal. ¿Cómo está en España en cuanto a... O sea, nadie puede cumplir legalmente, claro. No, ya. ¿Cómo está, o sea, medicinal lo más...? Ahora mismo productos medicinales en España hay de dos tipos. Los de la industria farmacológica, que son los que ya había antes, que son cannabinoides sintéticos, que era el marinol y la nabilona, y luego el Sativex, que sí es directamente hierba, vamos, marihuana. Pero resulta que ninguno de ellos, o sea, se ha visto por el método empírico, o sea, probándolo a los enfermos, que ninguno de ellos es realmente válido al final, porque no es el sistema endocannabinoide es muy complejo. No sé si sabéis exactamente cómo funciona el tema de los cannabinoides en el cuerpo y tal, pero el caso es que hace una serie de años se descubrió que en el sistema nervioso tenemos unos receptores que reaccionan a una sustancia endógena que genera el propio cuerpo, que se llama anandamida, y que coincide en estructura química con diferentes formas de los cannabinoides, ¿vale? Endógenos, es decir, los que produce el cannabis. Eso implica una serie de cuestiones. Como hasta ahora no ha habido un gran nivel de ensayos clínicos y demás, volvemos un poco a lo de antes. El sistema endocannabinoide no reacciona a un cannabinoide, reacciona a un conjunto. Aunque antes hemos hablado de que ya hay una tipificación en cuanto a ratios, en cuanto a los 4 cannabinoides principales, pero hay casi 200 y pico de cannabinoides, de los cuales muchos de ellos no se sabe. Es más, de los 4, el CBD, CBN, THC y CBG, eso es lo que conocemos ahora, más las formas ácidas, THCA o los THCV y demás. Hasta hace 4 días, como aquel que dice, no se conocía prácticamente, incluso había conclusiones erróneas, como el hecho de que el THC se degradaba en CBD y demás. Todo eso ya se ha visto que va por otro camino, ¿no? En cuanto a medicamentos no farmacológicos, la situación es que no hay ninguno. Todo lo que ahora mismo está en el mercado, extractos de CBD, aunque los venda en Doca de California, 160 pavos el botecito, o sean de aquí de producción española de tal y cual, todo eso no tiene ninguna garantía, ni certificación, ni nada. O sea, eso es exactamente como si, yo qué sé, el alquimista del herbolario tende aceite de romero sin estandarizar, que lo hace él en su casa con la prensa. Esa es la situación actual. Incluso a estos niveles ni siquiera hay unos análisis periódicos de lotes demostrables por laboratorios independientes. O sea, quiere decir, yo ahora cojo, ¡bum!, tiro, yo qué sé, 2 hectáreas de cáñamo industrial, hago un extracto de CBD sin gas, porque el extracto con gas no vale para estas cosas, que tengo CBD, pero ¿en qué concentración? ¿Con qué valor? ¿Con qué pureza? Análisis por lote, o si no, pues no sabes tampoco bien, porque luego están los temas de conservación, de degradaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en concreto, respondiéndote a tu pregunta,
El Estado es ninguna. Porque el cannabis, según la Convención de Viena de 1961, ahora mismo está tipificado en la lista 2 como estupefaciente sin uso médico y tal. Se permiten ensayos clínicos en determinados casos, que es lo que está pasando, pero no. Mientras no pase a la siguiente nivel de la lista, pues no. Pasará porque se está viendo que realmente está ahí, ¿no? Pero quiero decir, como el cannabis y la marihuana es un tema muy fácil de tratar y hay ciertos procesos que son relativamente sencillos, incluso procesos complejos como el protocolo que yo he puesto aquí no es ni costoso, ni hace falta el laboratorio, ni demás, pues parece que todo el mundo se echa para adelante y tal, pero no es así, o sea, no. Las cosas a nivel médico tienen que tener su garantía a todos los niveles. Incluso lo que se está vendiendo en dispensarios en Estados Unidos todavía no está aprobado por la FDA.